Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Como podéis ver, comenzamos una nueva sección en la carta del apóstol Pablo, bastante diferente a las otras que hemos estado viendo. Si recordáis, en una parte nos hablaba acerca de los que se creían sabios o habían alcanzado ya una posición de conocimiento, y Pablo, al principio de la carta, tiene que tratar este asunto. Después nos habla con temas de la disciplina y el desorden que podría darse en la iglesia también. Más adelante nos hablaba acerca de la familia, el matrimonio, la relación conyugal y dentro también de la familia. Después hemos podido ver cómo el creyente es libre en Cristo Jesús, todo puesto en Cristo, que nos dice en algunos lugares, y cómo eso no tiene que ir en contra de nuestra responsabilidad con nuestros hermanos para no ser de tentación o, en fin, de poder rendir, aun cuando somos libres, mucho de lo que tenemos por causa del hermano que pueda ser más débil. Bueno, pues ahora entramos en otra zona, en otros asuntos que nos pueden parecer extraños o diferentes, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que muchas veces, cuando nos acercamos a este pasaje, nos centramos en un punto que es secundario, que es con respecto al velo. En el pasado hay una lucha con respecto al velo y algo relacionado con si la mujer se debe de cubrir o no, con respecto a la posición de lo que la mujer puede o no puede hacer dentro del culto o dentro de la iglesia. Si os dais cuenta, a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 14 va a haber un tema central, que es con respecto a los cultos y el ejercicio del culto, de la vida de iglesia, pero el culto en particular en actividades. Y yo quiero que eso lo tengáis en cuenta para que no caigamos otra vez en el error de centrarnos en un punto que ha creado tanto debate y perdamos lo que es esencial en la línea que queremos seguir. Nos va a llevar un tiempo, incluso un tiempo también, el poder ver estos 16 versículos,
por lo que nos tiene que decir en el tema general. Yo no voy a resolver las dudas o las opiniones o las diferencias que hay a la hora de interpretar este texto, porque hay muchas diferencias a lo largo del tiempo, de los años o de estos 2000 años que tenemos la palabra de Dios con nosotros. En general, ocurre a la hora de acercarnos a las Escrituras que nos entretenemos, estoy yo, pero seguramente también es vuestra experiencia, que nos entretenemos en cosas que son secundarias y perdemos de vista el tema central o amplio en el cual debemos de profundizar. Este pasaje y estas exposiciones que vamos a ver van a tener diferentes estilos de lo que nosotros hemos estado viendo en los domingos anteriores y por tanto requiere, para los que tenéis memoria como la mía, pobre, requiere de papel y lápiz, requiere que vosotros mismos cojáis parte esencial de lo que se va a decir y después lo podáis ver en casa y que podamos buscar lo que es principal, lo que es importante en estos pasajes. En segundo lugar, como introducción, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje, los giros que nos trae el pasaje, las palabras en concreto, son difíciles de interpretar. Y eso es lo que crea en muchas ocasiones las diferencias de opiniones. Y eso también vosotros lo debéis de tener en cuenta. Por ejemplo, el concepto de cabeza. En algunos lugares, aquí creo que como 11 veces que se utiliza la palabra cabeza, quizá más, algunas veces es literal, cubrirse la cabeza. Pero en otras ocasiones se refiere a Cristo o se refiere al varón con respecto a la mujer. Y ahí ya tenemos nuestra primera dificultad, porque cómo traducimos o interpretamos esa idea de cabeza en el presente. Para unos, cuando se habla de la cabeza de la mujer o cabeza del varón, que es Cristo, está hablando como si fuera la fuente o el origen que nosotros venimos de, y otras veces está hablando de autoridad. Depende si es la influencia griega o si es la influencia judía, en fin, entramos en una situación que es complicada para los que interpretan el pasaje y que tiene que ver luego con la aplicación. Y cuando llegamos a entender, como yo quiero entender, que esta cabeza está hablando de autoridad, no es la autoridad que podamos entender en el tiempo de hoy, sino que lo tenemos que entender de su propio tiempo. Cabeza descubierta, nos dice por una parte, la mujer tiene que cubrirse la cabeza, versículo 6, ¿no? Para no afrentar la cabeza, que es el varón, pero por otra parte nos dice más adelante en el versículo 15 que a la mujer le es dado el pelo largo como cubierta, entonces se tiene que cubrir, pero en realidad tiene el pelo para cubrirse. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, también crea algún tipo de opinión diversa. ¿Qué me vais a decir de los ángeles? La mujer se tiene que cubrir la cabeza por causa de los ángeles. Si una carta habla de ángeles en particular, es esta de Pablo a los Corintios. Recordáis, por ejemplo, en el versículo 10, que ya hablaba de los ángeles, en el capítulo 4, versículo 9, donde dice que juzgaremos un día a los ángeles, que somos espectáculo a los ángeles. Y más adelante, en el capítulo 14, nos dirá que algunos hablan el lenguaje de los ángeles cuando habla del don de lenguas. Entonces, juzgaremos, somos espectáculo, el lenguaje de ángeles, y aquí dice que la mujer se cubra, entre otras cosas, por causa de los ángeles. Y aquí entramos otra vez en el debate, qué es lo que esto significa. Simplemente os quiero mostrar que no es fácil muchas veces poder entender todo lo que la Escritura dice. Tenemos que ser cuidadosos y respetuosos con las diferentes interpretaciones. Aceptamos la autoridad de las Escrituras, pero se puede ver de manera distinta.
Todo esto empieza en el versículo 2, unido a lo anterior, pero en el versículo 2 ya empieza, os alabo hermanos por esto y tal, pero quiero que sepáis que, es decir, hay una alabanza, pero después hay una corrección. ¿Esto qué es? ¿Es una pregunta que estaba haciendo la iglesia de Corinto o es algo que Pablo ha escuchado y quiere corregir? La iglesia lo está haciendo bien, pero quiere enfatizar alguna otra cosa más adelante. Fijaros bien la diferencia que hay entre el versículo 2 y el versículo 17, con otro tema que será el de la cena del Señor. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Bien, pero cuando pasamos al versículo 17 dice, pero, en contraste con lo anterior, al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces, os alabo sí por unas cosas, pero por otras cosas no os puedo alabar, porque entonces la situación es más delicada, o es más seria, o es más importante. Y esto, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, lo tenemos que ver. Vamos a dedicar un tiempo a ver este pasaje, pero tenemos que empezar a estudiarlo desde esa perspectiva, que Pablo no está molesto o no está exhortando con seriedad o con firmeza o enfadado este asunto, como lo va a hacer luego en el pasaje siguiente. Y nosotros tenemos que acercarnos con esa actitud y tenemos que tener en mente ese comienzo de la carta. Así que esto es lo que tenemos, este es nuestro contexto. Vamos a mirar diferentes cosas en esta mañana. Primero, esto que vamos a tratar, que se está tratando aquí, está dentro del contexto del culto público y de sus particularidades como iglesia y como la iglesia de Corinto. Pablo conoce la iglesia de Corinto porque fue su fundador, conoce a la gente que lo está llevando, las familias que salen y que entran. Tiene un conocimiento de la iglesia de Corinto y por tanto lo que está escribiendo tiene que ver con lo que está ocurriendo allí. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de extrapolar y de llevar todos los detalles que Pablo está diciendo para la iglesia de Corinto en nuestra propia situación. Pero no olvidemos que lo que está tratando es acerca del culto o de lo que se puede hacer, se debe de hacer en la vida pública, pero que tengamos que diferenciar lo que es importante, que no debe de cambiar, con aquello que cambia por las diferentes circunstancias. Esto nos ocurre aquí, ahora mismo de los que estáis, cada uno de vosotros, porque tenéis un contexto y un origen muy diferente. Es decir, venimos desde Venezuela o de Colombia, El Salvador, del norte de España, del sur de España, con diferentes situaciones y venimos ante un culto que tiene sus características y tiene sus peculiaridades. Lo que tenemos que entrar en detalle es qué es lo que un culto al Señor debe de tener, lo que no puede faltar y no se puede modificar. Y a la misma vez, qué cosas sí pueden cambiar y que pueden facilitar o no nuestra adoración al Señor. Si nosotros le damos importancia a cosas que no tienen la importancia que deberían de tener, estamos dificultando nuestra situación. A lo mejor lo que es esencial, que ahora lo vamos a ver, lo hacemos como algo muy secundario y a lo mejor lo que es secundario lo ponemos en primer lugar y entonces ya nos desencaja. Como algunos de vosotros me habéis expresado en alguna ocasión, bueno, la adoración, la alabanza, el contexto, como se hace es muy diferente de lo que se hacía en mi iglesia y en mi país, pero, me habéis dicho algunos de vosotros, lo esencial está aquí y por eso quiero adorar. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No os centréis en si la mujer debería de cubrirse, o el pelo, o la manera de vestir de unos y de otros, sino que vamos a buscar qué es lo que eso representa y qué es lo importante que debería de haber en un culto público. Por ejemplo, ya anteriormente Pablo nos estaba diciendo, todo me es posible, pero no todo es conveniente. En el capítulo 6, en el capítulo 10. Y lo que estaba diciendo es, yo puedo hacer y puedo actuar de cierta forma, pero por causa de mi hermano,
pues no lo voy a hacer, o por causa de ciertas circunstancias. Libre soy en Cristo Jesús, capítulo 8, versículo 9. Pero por causa del hermano, para no ser tropiezo, entonces yo voy a cambiar. Y eso es lo que va a ocurrir y nosotros tenemos que ver en el contexto de este lugar y de nuestro culto, tanto lo que era para Corinto como es para nosotros. Uno puede llegar delante del Señor y decir, yo lo veo de esta manera y creo que es mejor como mujer o como varón hacerlo de esta forma. Pero por causa de estas circunstancias, porque estoy en otro lugar, porque estoy con otra gente, porque hay unas diferencias de contexto, yo voy a aceptar y voy a rendir lo que yo creo que se debe de hacer por causa de, si son cosas secundarias. Y esta actitud es la que nos va a ayudar. Por tanto, Pablo dice, os alabo porque lo que habéis estado haciendo es bueno. Me habéis escuchado y, como ha dicho en el versículo primero, me imitáis, imitadme a mí, dice, y veo que aceptáis mis instrucciones o mis enseñanzas. Ahora bien, tengo que dar algunos matices, tengo que dar algunas cosas con respecto a esto y entra en nuestro tema. Esto es igual. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Me someto a la palabra de Dios. Pero voy a entrar en matices y en detalles. Y eso lo tienes que hacer tú como lo tengo que hacer yo. Hay tanta humildad exigente al que va a exponer como humildad en vosotros que vayáis a escuchar. Por eso os animo a que todo lo que vayamos a decir en estos próximos domingos lo podráis tener en vuestra mente y en vuestro corazón. El contexto, como decía, es el del culto. Anteriormente, en los capítulos anteriores, ya nos estaba diciendo que de idolatría nada. O sea, sí podemos comer la carne ofrecida a los ídolos, pero participar en la idolatría, en los cultos paganos, eso está prohibido para los creyentes. Es decir, ya estaba introduciendo algo. Dejemos las cosas del mundo, dejemos las cosas de la calle. Nosotros somos otra cosa, somos otro pueblo. Y somos distintos. Nuestro culto no es como lo que hacen en otras religiones o hacen otras culturas o se haga de otra forma según el corazón de cada uno. Nosotros sometemos a lo que está diciendo las Escrituras. Y a la hora de verlo es así como nosotros nos tenemos que aproximar. Más adelante dirá, ¿cómo os reunís para la comida? ¿Cómo es que hay esa ambición de la comida y la glotonería? ¿O qué actitud tenéis a la hora de tomar el pan y el vino en la mesa del Señor? O más adelante tendrá que decir, ¿cómo ejercéis vuestros dones? ¿Por qué le dais importancia a unos dones que son más secundarios que otros? Y no buscáis lo primero y lo más importante. O profetizar, como dice, o el amor, que es lo que debe movernos en todas las cosas. Ese ejercicio de los dones tiene que ser dentro del contexto, nos va a decir en el capítulo 14. No sea que entra gente a vuestras reuniones y os diga, esta gente está loca. ¿Qué es lo que hace? Que no hay ningún tipo de orden. Por tanto, todo lo que se tenga que hacer, va a decir Pablo, en este contexto del culto, es que se haga con decencia y con orden. Esas ideas, esos principios, es lo que tenemos que tener nosotros aquí y ahora. No va a tratar lo que tú puedas hacer en casa o lo que puedas hacer en tu mente y tu corazón, sino qué es lo que tiene que haber para que el culto y nuestras reuniones y el concepto de iglesia le sea agradable al Señor. Así que vamos a un siguiente paso entonces. Según este texto, los principios que vamos a ir viendo, cómo era y cómo debe de ser una reunión cristiana. Una reunión cúltica, de rendir culto a Dios. No conocemos los detalles que pudiera haber en Corinto. No sabemos cómo serían los judíos y los griegos juntos en aquella ciudad, en los inicios, y qué elementos secundarios pudiera haber. Los elementos han cambiado muchísimo. Nuestra manera de vestir, nuestra actitud y comportamiento, la relación de hombres y mujeres. Tenéis que recordar, por ejemplo, y lo miraremos más adelante, que en aquella época las mujeres y los hombres en una reunión religiosa o de escuela no podían estar juntos. Había un concepto pagano, incluso
de sinagoga, que no bíblico, pero de sinagoga de que la mujer era más torpe y por tanto tenía que estar en otro lugar y los hombres tenían más capacidad. La cultura griega, por ejemplo, que nos lo está diciendo. Y de pronto viene el cristianismo y nos dice, por ejemplo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer delante de Dios. Así que hombres y mujeres pudieron estar juntos. Eso era una tremenda liberación, era un cambio. Pero claro, es un cambio de una cultura completa en toda la asociación o toda la situación que se podía encontrar en Corinto. Podéis imaginar que pudieran venir las mujeres con los hombres, no voy a decir que de la mano, o haciendo manitas, con sus niños, a entrar en un culto. Imaginaros la diferencia que había en aquel siglo, en aquel momento, en la manera de hacerlo y en la nuestra hoy en día, que eso lo vemos como más natural. Es decir, si hiciéramos ese tipo de diferencias mínimas, tendríamos toda la prensa encima de nosotros. Hoy estamos en un problema muy serio con respecto al movimiento LGTBI y a la homosexualidad y los derechos femeninos, la confusión que hay como si nosotros fuéramos unos retrógradas o pudiéramos ir hacia atrás, etc. Y tenemos que defender nuestras posiciones, pero aún así el que ha traído la liberación y la conquista para un culto público, para poder poner igualdad en el hombre y la mujer, ha sido el cristianismo. Y Pablo traía una novedad. Lo que puede ocurrir es que cuando traía esa novedad, ese cambio de transformación, como nos dice, ya no hay diferencia, corría el riesgo de ir demasiado lejos y provocar al mundo pagano. Nosotros los cristianos en el tiempo de Pablo provocábamos al mundo pagano, a Roma, diciendo que creíamos en un solo Dios, igual que los judíos. Y para ellos ese era como ateísmo. Esa gente es atea, no cree nada más que un Dios y además es un Dios que muere en la cruz. Esto es una locura. Y nos perseguían o perseguían a la iglesia por ser ateos. Y ha costado siglos o un siglo en el principio de convencer de que nosotros creíamos en un solo Dios, pero creíamos en el Dios soberano, creador, sustentador, etcétera. Pero eso fue un cambio enorme al que no podíamos renunciar. Ahora, hay otros cambios que hemos traído para gloria del Señor y bien nuestro, a los cuales nosotros tenemos que ir con cuidado y con precaución. Por tanto, tenemos que buscar en nuestros cultos el poder compaginar lo que es la libertad y el conocimiento, los privilegios que hemos recibido como creyentes, pero por otra parte guardar el equilibrio para no ofender a aquellos que no puedan entender en la manera en cómo hacemos las cosas. Esenciales para nuestro culto, lo vamos a ver particularmente en dos, pero ¿qué decimos acerca de la oración pública? ¿Qué decimos acerca de la predicación o de la profecía o acerca de la alabanza o de la comunión, como va a hablar más adelante, la mesa del Señor, del pan y del vino? Son elementos que son importantes, pero que son una sorpresa. Recordad, por ejemplo, si habéis leído algo de historia, que a nosotros nos consideraban que hacíamos sacrificios humanos porque en las reuniones de los creyentes en el primer siglo decían que se reunían para tomar la sangre de Cristo, que era el vino. Y entonces la gente pensaba en sus bulos de que lo que nosotros estábamos haciendo era sacrificios humanos, o cuando nos perseguían y los creyentes tenían que reunirse en las catacumbas, en los cementerios y en las cuevas, nos decían que nosotros teníamos algún tipo de ritual con los muertos, etc. Todo eso alteraba y exaltaba. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que debemos de hacer delante del Señor, aunque ofenda al mundo y no lo entienda. Pero por otra parte tenemos que tener cuidado con aquello que no es necesariamente parte importante y que podamos provocar a los demás. Esto es lo que va a tratar en estos versículos y esto es lo esencial, aun cuando podamos hablar de otros detalles ahora. Pablo les está diciendo a los creyentes cuando está entrando en este tema, os alabo. Os alabo, pero con retoques. Fijaros que en el versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se ha puesto como ejemplo en varias ocasiones, en cómo él ha rendido todo, tiene derecho a todo, pero ha renunciado a ello con tal de ganar a algunos, con tal de ganar el Evangelio, etcétera, etcétera. Y ahora
les dice a ellos, bueno, no solamente que me imitéis más, sino que yo reconozco que habéis seguido mucho de mis instrucciones, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Eso está bien. Por otra parte, lo que podría estar diciendo, pues seguir así, en las instrucciones o las tradiciones que habéis recibido y que ya van a ser parte vuestra. Pero, aun cuando nosotros veamos que estamos siguiendo fielmente a lo que está diciendo, hay algunos retoques, tenemos que decir algunas cosas. Y seguramente a nosotros nos va a pasar esto, que a lo largo de nuestro tiempo hemos estado siguiendo lo que creemos que es seguir la palabra de Dios. Y eso está bien. Es decir, la palabra de Dios nos dice que estos elementos o estas partes o estas actitudes las tenemos que tener, pero bueno, vamos a analizar a ver si tenemos que retocar algo. A ver si la manera de predicar o la manera de expresar nuestra comunión o la manera de poder alabar al Señor requiere de algunos matices, algunos cambios. No cambios radicales, pero sí cambios importantes para mantener los principios esenciales. En otras cosas habéis sido fieles, en otras cosas no habéis sido tan fieles y entonces tengo que actuar con dureza. Todavía nos hace temblar a nosotros los creyentes cuando vamos al capítulo 5 de esta carta y Pablo dice, no me hagáis que vaya a vosotros con seriedad, con vara, por las cosas que estáis permitiendo en la iglesia. Esto no se puede permitir, capítulo 5. Pero aquí dice, bueno, os alabo porque estáis siguiendo las instrucciones tal como yo os las he enseñado, como yo he ido enseñando en las diferentes iglesias. ¿Qué es lo que estaban haciendo bien? ¿Y qué es lo que necesitaba de un toque, de un énfasis o de una pequeña corrección? No lo sabemos, pero sí quizá que por exceso o por defecto tiene que ser corregido. ¿No ocurre esto mucho en nuestras propias vidas? Que a lo mejor pensamos que estamos haciendo un buen servicio al Señor, pero que tenemos que parar o corregir o añadir algo en lo que es fiel al Señor. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar testimonio a la gente, pero pudiera ser que alguno lo está dando como si estuviera enfadado o enfatizando mucho acerca del infierno o no hablando nada acerca del infierno. Y entonces tenemos que decir, sí, está bien que evangelice y que testifique, pero hay que encauzarlo en la buena dirección. O, por ejemplo, en la vida matrimonial, como veíamos en el capítulo 7, o otro tipo de cosas. Está bien, pero vamos a mirar este otro aspecto. Nosotros, incluso en este mismo momento y en los días que han de venir después, tenemos que pensar que nuestra manera de adorar puede ser la adecuada, pero siempre tiene que estar dispuesta al cambio y a la corrección. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Y los tiempos en los que estamos viviendo, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cómo debemos de actuar? En ciertos aspectos, por ejemplo, como puede ser la ropa que nosotros usamos. No es lo mismo cuando yo me convertí en la manera en que deberíamos de vestirnos los cristianos, o las mujeres en particular, o ahora. Y si cogéis una fotografía de hace 40 años, cómo las mujeres se peinaban o los hombres se arreglaban, ha cambiado completamente de aspecto. Simplemente pensar en las veces que el hombre se ha puesto sombrero y se ha quitado sombrero. ¿No? Había épocas en que se llevaba el sombrero y había épocas en que ya no se llevaba el sombrero. O la manera de dejarnos la barba o el bigote y cómo cambiamos ahora. Es sorprendente que hoy, por ejemplo, los hombres se depilen. Y aquello sería horrible cuando yo era joven. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo debemos de actuar nosotros los creyentes en estas circunstancias? ¿Cómo debemos de adaptarnos sin tener que ser llevados por las modas de las generaciones? ¿Cómo debemos de ser nosotros a la hora de rendir culto a Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Debemos dejarnos llevar por lo que el mundo influye o tenemos que volver hacia atrás y ser lentos en nuestro desarrollo de vestir o de actuar? Todas estas cosas que son secundarias, son importantes porque nos van a ayudar y nos van a enseñar, ¿no?, con respecto a lo que es importante a la hora de adorar al Señor.
¿Y qué es lo importante según estos versículos? Bueno, pues vamos a nuestro texto. Dejando el versículo 3, que lo miraremos en otro momento, dice así el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y enseguida vamos a cubrirse o no cubrirse, raparse la cabeza a la mujer, dejarse el pelo, un velo, un sombrero, un paño, ¿qué es todo lo que esto está diciendo? Bueno, no es esto lo importante. Aun cuando lo tenemos que tratar, no es esto lo importante. Lo importante es lo que nos está diciendo. Todo varón que ora o profetiza. Y esto es donde nosotros podemos o debemos de poner nuestro primer interés en esta mañana y en nuestra lectura de las Escrituras, entre otras cosas. Se está refiriendo a los lugares públicos, y lugar público como este, del culto al Señor. No lo que tú haces en privado. Es decir, el que le diga a la mujer que debe de orar en su casa o como lo haga con su vecina, etcétera, Pablo no lo está tratando aquí. No es lo que tú hagas en privado. Y mucho menos con respecto a profetizar, porque profetizar, como ahora veremos, no es algo que se hace en privado, no se puede hacer en privado, se tiene que hacer en público. Por tanto, lo que nosotros tenemos que mirar en primer lugar es, Pablo está tratando un lugar público donde los creyentes se reúnen y que tiene lugar los elementos principales. Habrá otros, ¿vale?, que luego lo va a tratar en otros capítulos. Pero aquí, en este lugar, es el de la oración y es el de la profecía, el de la proclamación. Y que se requiere, por tanto, una comunión entre creyentes. Profetizar, en el contexto del Nuevo Testamento, está implicando, lo que está tratando es la proclamación de parte de Dios. Es poder traer palabra de Dios a los hombres, en contexto donde uno se pueda encontrar. Y la palabra profetizar o predicar tiene una gran amplitud de contextos y depende también de circunstancias. Cuando está hablando de profetizar no es algo que uno recibe directamente de Dios, sino que ahora nosotros tenemos la palabra profética más completa, que es la Escritura, pero que tiene la misma autoridad que podía tener un profeta del Antiguo Testamento. Es decir, cuando uno abre la palabra de Dios y le dice a alguien, he aquí Dios habla, mira lo que está diciendo Dios, lo estamos diciendo con toda la firmeza y con toda la seriedad, ya sea para bendecir o ya sea para exhortar o corregir o incluso que pueda ser para maldición. Si sigues en tus caminos, en esta actitud que tienes de espalda a Dios, te espera la condenación eterna. O podemos estar diciéndole, no importa la situación que te encuentres, no importa la gravedad de tus pecados, he aquí lo que dice el Señor. Si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Esto lo podría haber dicho Jeremías, o lo podría haber dicho Ezequiel, o lo puedes decir tú a la luz de las Escrituras. Y esto es extraordinario. No está hablando... Aquí vuelvo a decir, lo que tú puedas estar proclamando, abrir las Escrituras con tus hijos en casa y traer la palabra de Dios, o lo puedes hacer en un momento de descanso, en el trabajo, con un compañero tuyo. Lo que está hablando aquí es cuando la iglesia se reúne y tiene que orar y tiene que profetizar, lo tenemos que hacer de una manera adecuada. Ya sea para estimular, ya sea para proclamar, ya sea para descubrir, ya sea a los niños en la escuela dominical, ya sea a adultos, etc. Abrimos la palabra de Dios y ¿qué es lo que Dios nos tiene que decir? Podemos afirmar que habría otros elementos, que también estaba la alabanza o que estaba la comunión, que estaba la celebración de la mesa del Señor, y que podríamos añadir otros diferentes elementos para que complementen en nuestros cultos. Estamos abiertos porque, vuelvo a decir, no hay nada pragmático escrito con detalle en las Escrituras de cómo tienen que ser nuestros cultos, sino simplemente principios y normas generales que después nosotros los podemos extender. Pero
Lo que nos está diciendo es, o creo que nos está diciendo a la luz de otros textos de las Escrituras, en nuestra comunión delante de Dios, en nuestra adoración o nuestro culto a Dios, tiene que haber dos elementos importantes. El que nosotros podamos hablarle a Él y que Él nos pueda hablar a nosotros. Es decir, que podamos prepararnos para abrir nuestros labios y podamos abrir nuestros oídos para recibir sus instrucciones. Oración y profecía o proclamación. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar y para esto es lo que nosotros tenemos que tener la actitud adecuada. No podemos venir, no podéis venir a hacer una oración pública, ya sea un jueves o como ahora que se pueda hacer, y hacerlo de manera ligera o aprovechar para hacer no sé qué mensajitos a otras personas. No se da ningún tipo de detalle como tienen que ser las oraciones. En las Escrituras no se nos dice que la oración tiene que tener tantos minutos, tiene que ser larga o tiene que ser corta. En general, parece que las oraciones son cortas. La oración que nos enseñó el Señor, que deberíamos de imitar y no repetir, ese Padre Nuestro, es una oración corta, pero nos puede dar instrucciones y señales. ¿Cuál es tu actitud a la hora de decir amén a las oraciones? ¿Cómo debemos de arreglarnos? ¿Cómo tenemos que gesticular? No estamos dramatizando, no estamos haciendo ningún tipo de drama, representación, no estamos hablando a la gente para que me escuche fulanita, para que se entere lo que tal. Yo estoy hablándole a Dios y no estoy hablando de mis cosas privadas o de mis intimidades o de las de otros, sino que estoy hablando, orando en público de una manera general y así también de la predicación. La predicación del Evangelio no es contar chistes o chismes o entretenimientos o sugerencias o experiencias. Para eso tendremos otros lugares, por supuesto, en el tiempo de comunión y de relax o de otras oportunidades fuera de este momento concreto. Aquí lo que estamos y lo que tenemos es ¿qué es lo que Dios me dice a mí como individuo, como padre o como iglesia? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y esto tiene que ser serio, solemne, especial. Y no solamente por el que está hablando, sino también por el que lo está recibiendo. Fijaros bien que nuestro texto está diciendo que tanto el hombre como la mujer lo puede hacer. No está diciendo que la mujer no puede orar y no puede profetizar. Lo que está diciendo es que debe de hacerlo. El hombre de cierta forma y la mujer de cierta forma. No que no se pueda hacer. Hay otros lugares, sí, algunos estáis pensando, hay otros lugares que nos dice acerca de la autoridad y que la mujer guarde silencio. No hemos llegado a esos sitios, no está hablando de esos temas. Aquí lo que está hablando es nuestro culto y por tanto cuando oramos, oramos todos, hombres y mujeres, y somos creyentes. Y cuando proclamamos la palabra, en la escuela dominical o en este contexto, en otra oportunidad de dar testimonio, lo estamos haciendo todos, hombres y mujeres. No hay límites. No hay límites. No hay barreras para que se pueda hacer, si no es que se haga de la forma adecuada. Y Pablo va a instruir el por qué la mujer tiene que cubrirse, por qué el hombre no debe de cubrirse. Pero lo debemos de hacer. Y debemos de participar todos, de una manera u otra, en lo que es el culto al Señor juntos. Se requiere, nos va a decir más adelante, en el versículo 4 y 5 que lo hemos visto, y luego después, más tarde, decoro, honra, respeto a la congregación. Como después lo va a decir con respecto a los dones. Dones, buscar los dones, buscar dones, por favor. En el orden de la palabra, los dones mejores, que podáis participar de diferente manera. No estéis apagados, no estéis alejados, no estéis descomprometidos con esta situación de la iglesia. Buscar los dones y ejercerlos. Pero cuando ejerzamos los dones, sean cuales sean que tú tienes o que todos nosotros tenemos, que se ejerzan de cierta forma para buscar cierto proyecto en común de dirección. Pues igual aquí, profetizar. Prediquemos el Evangelio, hablemos con todo el mundo. No terminéis la reunión para comentar lo que ha ocurrido en el último programa o serial de la televisión o de cualquier otra cosa superficial. Hablar al corazón, a aquellos que son nuevos, a aquellos que no son creyentes, tratar de acercarlos con preguntas acerca del mensaje, hablar de las cosas del Señor, participar en todo esto y orar
no estamos buscando aquí un ritual, sino que nuestro corazón se ensanche y se amplíe y que cuando se reparta la ofrenda o haya otra oportunidad que tengamos que quitar esta mampana y podamos participar de otra forma, que haya una oración sincera de todos nosotros. Tenemos que buscarlo, pero tenemos que buscarlo con un decoro. Con respecto a la manera de vestir o la manera de honrar, si somos jóvenes, mayores, casados, solteros, todo esto tiene una influencia. Hay un mensaje en todo nuestro comportamiento y en toda nuestra actitud. Solemnidad. Mirad, cuando nosotros nos estamos dirigiendo a Dios en oración, no estamos acercando a un amiguillo que le damos una espalda. Cierto es que nuestro Padre es cercano y es íntimo, que de alguna manera podemos hablar de Él como Abba, que es nuestro Padre, pero es Dios. No lo tratemos como un igual a nosotros, como si esto fuera ir de la mano paseando por un parque. No, es el Dios, Señor, de todas las cosas. Cuidado, porque Él sigue siendo santo y tú sigues siendo pecador. El que haya establecido un enlace a través del Señor Jesucristo no te permite a ti tratarlo como si fuera alguien más, de compañerismo. Tienes que venir con un respeto y con una honra, con una actitud. Lo podrás hacer de diferentes formas en tu casa, incluso cantarle al Señor cuando estás en la ducha, pero aquí es de otra manera y tiene que haber otra actitud solemne y lo estás haciendo en el público. ¿Qué es lo que va a pensar la gente cuando viene y escucha tu oración? Que no sea un rezo, que no sea una repetición, que no sea banal, que no sea de relax, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos está diciendo, por tanto? Estamos delante del Señor, hemos reunido para alabarle a Él es el centro y tenemos que buscar cómo hacerlo de manera adecuada. Nuestra centralidad es, podemos predicar, podemos orar, debemos predicar, debemos de orar, la mujer puede hacerlo, el varón debe hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de hacerlo, para honrarle a Él y no ser tropiezo a los que están fuera. Vayamos a lo importante, no os quedéis en lo secundario, ni en nuestros propios cultos, ni en la interpretación de este pasaje, y que el Señor nos vaya marcando el ritmo y la manera para hacerlo todo para su agrado y no para el nuestro. Amén.